Si quieres saber todo lo que no te cuentan las empresas de suplementos que se dedican, entre otras cosas, a vender suplementos preentreno, tienes que ver este vídeo, puesto que vamos a ver dos cosas fundamentales que debes de saber antes no solamente de comprar este tipo de productos, sino de consumirlos, puesto que es una información capital a la hora de entender por qué un suplemento te hace más efecto que otro y por qué realmente la mayor parte de estos suplementos son sencillamente una estafa. Los suplementos pre-entreno. Este tipo de suplementos tienen por objeto ayudarte con tus entrenamientos, hacer que puedas aguantar más, que puedas levantar más peso y que puedas hacer más repeticiones. No obstante, la mayor parte de suplementos preentreno del mercado basan su eficacia en un solo ingrediente, la cafeína, y añaden otros ingredientes en dosis no eficaces como relleno para poder justificar cobrar 30 o 40 euros por un bote que tiene 20 dosis donde, como digo, la eficacia se basa en la cafeína. Además, incluso si compras un suplemento preentreno que tenga dosis realmente eficaces de los ingredientes que podrían ayudarte con tus entrenamientos y que no sea solo cafeína, debes saber que la mayor parte de estos ingredientes debes consumirlos todos los días para poder obtener el máximo beneficio. Evidentemente, los días que no entrenas no tendría sentido consumir una dosis alta de cafeína y con ello el resto de ingredientes que tenga tu suplemento preentreno. Y por otro lado, entrenar todos los días para de esta forma consumir el suplemento preentreno tampoco tendría sentido, puesto que no dejaríamos a nuestro cuerpo que pudiera recuperarse de las sesiones de entrenamiento. Seguramente ahora te estés preguntando cuáles son estos ingredientes no estimulantes que podrían ayudarte con tus entrenamientos en el gimnasio. Hay 5 ingredientes o 4, según se mire, ya verás por qué al final del vídeo, que podrían ayudarte con tus entrenamientos de resistencia. Empezamos con el primero. 4 semanas de suplementación con beta-alanina, 4 a 6 gramos al día, aumentan significativamente las concentraciones de carnosina muscular, actuando así como un tampón de pH intracelular. La suplementación con beta-alanina actualmente parece ser segura en poblaciones sanas a las dosis recomendadas. El único efecto secundario informado es la parestesia, es decir, hormigueo, pero los estudios indican que esto puede atenuarse usando múltiples dosis más bajas de unos 1,6 gramos divididas a lo largo del día o usando una fórmula de liberación sostenida. Por otro lado, se ha demostrado que la suplementación diaria con 4 a 6 gramos de beta-alanina durante al menos 2 a 4 semanas mejora el rendimiento al realizar ejercicio, con efectos más pronunciados en pruebas contrarreloj, que duran de 1 a 4 minutos, como el ciclismo. La beta-alanina atenúa la fatiga neuromuscular, particularmente en sujetos mayores, y la evidencia preliminar indica que la beta-alanina puede mejorar el desempeño táctico. La combinación de beta-alanina con otros suplementos de uno o varios ingredientes puede ser ventajosa cuando la dosis de beta-alanina es suficiente, es decir, 4 a 6 gramos al día, y la duración del entrenamiento es de al menos 4 semanas. Por último, se necesitan más estudios para determinar los efectos de la beta-alanina sobre la fuerza, el rendimiento de resistencia más allá de los 25 minutos de duración y otros beneficios relacionados con la salud asociados a la carnosina. Por tanto, como ves, la suplementación con beta-alanina podría ser interesante, sobre todo para mejorar el rendimiento en pruebas con una duración de entre 1 a 4 minutos, pero también sabemos que podría ser interesante la suplementación con este aminoácido para mejorar el rendimiento en entrenamientos de resistencia con una duración menor de 25 minutos. Pero, como digo, tienes que tener en cuenta que tienes que suplementarte con beta-alanina todos los días para poder obtener los beneficios de esta suplementación. Como he comentado anteriormente, el único efecto secundario derivado de la suplementación con beta-alanina es la parestesia, y esto es un hormigueo que podemos sentir a lo largo de todo el cuerpo. No obstante, si queremos evitar sufrir este efecto secundario, lo podemos hacer utilizando dosis más pequeñas de beta-alanina, dosis más pequeñas que 4 a 6 gramos en una sola dosis. Es decir, podríamos consumir, por ejemplo, 1,6 gramos dividido en 3 o 4 dosis al día. De esta forma evitaríamos sufrir este efecto secundario, esta parestesia o este hormigueo por todo el cuerpo.
No obstante, hay que destacar que a mucha gente le gusta esta sensación de hormigueo, porque siente que puede levantar más peso o rendir mejor en el gimnasio cuando siente esta sensación de hormigueo. Por tanto, si a ti te molesta, sencillamente usa dosis más pequeñas divididas a lo largo del día, y si no te molesta, simplemente usa la dosis de 4 o 6 gramos al día de beta-alanina. Diferentes estudios sugieren que la suplementación con citrulina malato produce una reducción moderada de la presión arterial y una mejora en el flujo sanguíneo, particularmente en aquellos pacientes con hipertensión y otro tipo de problemas cardiovasculares. Además, la suplementación con citrulina malato puede conducir a un incremento de la potencia, una reducción de la fatiga y una mejor resistencia tanto al ejercicio aeróbico como anaeróbico. Existen diferentes estudios que han analizado los efectos de la suplementación aguda con citrulina malato, y es posible que ésta tenga beneficios, pero es más probable obtener beneficios de la suplementación crónica con citrulina malato. Por lo que, de nuevo, si queremos obtener los mejores beneficios de la suplementación con citrulina malato, deberemos consumirla todos los días. Además, la suplementación con citrulina malato podría mejorar la disfunción eréctil y podría aumentar los niveles de arginina, y con ello podríamos obtener los beneficios de la suplementación con arginina. Aunque necesitamos más estudios que analicen los efectos del consumo de dosis altas de citrulina malato, los estudios que tenemos hasta la fecha indican que la suplementación con este aminoácido es segura y bien tolerada. Y a diferencia de lo que ocurre con la L-arginina y la L-ornitina, la suplementación con dosis altas de citrulina malato no parece causar problemas gastrointestinales. Por otro lado, diferentes estudios sugieren que la suplementación con citrulina malato produce unos niveles más altos y más consistentes de arginina que la suplementación con arginina. La citrulina se convierte muy fácilmente en arginina y también se absorbe mejor que la arginina, lo que no solo la convierte en una mejor fuente de arginina para el cuerpo, sino que puede significar una mejor tasa de malestar gastrointestinal que la arginina cuando se toma en dosis altas. Si te estás preguntando cuál es la diferencia entre la citrulina malato y la L-citrulina, es muy sencilla. Simplemente la L-citrulina es el aminoácido no esencial y la citrulina malato es la combinación de L-citrulina con ácido málico que mejora su absorción. El magnesio es un mineral esencial involucrado en el metabolismo energético, la función cardiorrespiratoria y las acciones musculares. Se ha documentado que la población general, incluso las personas físicamente activas, tienen una ingesta insuficiente de magnesio. El rendimiento del ejercicio puede verse comprometido con niveles deficientes de magnesio. Los resultados de los estudios realizados en animales sugieren que la suplementación con magnesio puede mejorar la eficiencia del metabolismo energético, mientras que los estudios en humanos indican que la suplementación con magnesio puede mejorar los parámetros de rendimiento tanto en ejercicios aeróbicos como anaeróbicos. Sin embargo, necesitamos más estudios de rigor, especialmente estudios a gran escala en humanos, para poder establecer una relación causal. Dicho esto, la suplementación con magnesio no es del todo necesaria, puesto que podrías consumir alimentos ricos en magnesio y no necesitar suplementarte con este mineral esencial. Alimentos como por ejemplo las espinacas, las acelgas, la soja o las patatas con piel. Un ensayo aleatorizado controlado que dividió a los pacientes en dos grupos. Uno de ellos consumió 300 miligramos 2 veces al día de fenogreco y otro que consumió placebo. Demostró que el grupo que consumió fenogreco incrementó de forma estadísticamente significativa las repeticiones al fallo en el press de banca, mientras que el grupo que consumió placebo no. Además, el porcentaje de grasa corporal de los sujetos que utilizaron fenogreco disminuyó de forma significativa, mientras que el porcentaje de grasa corporal del grupo que consumió placebo no. Por tanto, el uso de fenogreco, unos 600 miligramos al día todos los días, podría reportar mejoras en el tratamiento de resistencia y una disminución significativa en los niveles de grasa corporal. Y por último, y como no puede ser de otra forma, tenemos que hablar de la creatina, el suplemento más estudiado y que ha demostrado ser efectivo y seguro en multitud de estudios autorizados controlados.
En este vídeo no me voy a explayar sobre los efectos de la creatina, pero si quieres saber más al respecto te dejaré un vídeo por aquí. Lo que debes saber es que la suplementación con 5 gramos al día de creatina podría reportarte beneficios significativos en tus entrenamientos de resistencia y podrías incrementar tu fuerza y tu masa muscular. Por tanto, los 5 ingredientes clave que yo incluiría en cualquier suplemento preentreno serían 4 o 6 gramos de beta-alanina, 8 gramos de citrulina malato, en este caso citrulina malato y no L-citrulina para incrementar su absorción, 600 miligramos de fenogreco, 400 miligramos de magnesio, aunque como digo, este mineral quizás no sea necesario en todos los casos, pero por ponerlo en un suplemento preentreno creo que sería óptimo. Y por último, 5 gramos de creatina monohidrato, y a ser posible que la creatina monohidrato sea Creapure, puesto que es la creatina monohidrato más pura del mercado. Evidentemente, de estos 5 ingredientes, el único ingrediente que no sería estrictamente necesario sería el magnesio, puesto que para gente que consuma espinacas, acelgas, soja o patatas con piel no sería necesario su consumo, puesto que ya estarían obteniendo este mineral esencial a través de la dieta. Pero aún así yo lo incluiría simplemente porque sabemos que hay un porcentaje muy alto de la población que es deficiente en magnesio. Como ves, la mayor parte de suplementos preentreno se basan en tener una dosis alta de cafeína para ser eficaces y no tienen dosis eficaces del resto de ingredientes, por lo que simplemente están ahí de relleno y para poder justificar cobrarte 30 a 40 euros por cada bote. Además, incluso si fuera el caso que el suplemento preentreno que tienes ahora mismo tiene las dosis eficaces de los 5 ingredientes sobre los que hemos hablado en este vídeo, la realidad es que si este suplemento también tiene cafeína, no sería suficiente, es decir, necesitarías otro preentreno sin estimulantes que tuviese los mismos ingredientes menos la cafeína para poder obtener los beneficios de estos ingredientes, los beneficios de la beta-alanina, de la citrulina malato, del fenogreco, del magnesio y también de la creatina. Si te gustaría que hiciera un vídeo explicando cuáles serían los mejores ingredientes estimulantes para incluir en un preentreno estimulante, o si te gustaría que hablara sobre la ecdinsterona, el suplemento de moda ahora mismo, házmelo saber en los comentarios. Si quieres saber cómo aplicar un ligero cambio a tu actual rutina de entrenamiento para ganar más fuerza y más masa muscular, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.